Buenas. Hace poco vimos una partida en el canal donde Carlsen impuso su dama a las dos torres de Giri. A raíz de esa partida pensé que sería justo enseñar otra partida donde las torres superasen a la dama. Esa situación ocurrió en la primera partida del match por el título mundial entre Peter Leko y Vladimir Kramnik el año 2004 en Brisago, Suiza. Nos unimos a la partida en la jugada número 40, en un final de torres y dama. Peter Leko llevaba las piezas blancas y Vladimir Kramnik llevaba las piezas negras. Las negras acababan de jugar torre D a 8 y se disponen a ganar el peón blanco en la casilla A4. El material de momento está igualado, y si observamos la evaluación del módulo, podemos observar que da igualdad para las 5 mejores variantes. Sin embargo, a nivel práctico, las negras tienen mejores perspectivas, ya que con tan pocas piezas en el tablero, las torres pueden ser muy poderosas. Por lo tanto, las blancas deben generar contrajuego con su dama para evitar que las torres puedan coordinarse con facilidad. Tras torre D a 8, Leko jugó peón H4, una buena jugada tratando de crear amenazas con peón H6 y dama G7 jaque mate. Después de peón H4, las negras juegan torre 5 a 6, echando la dama, dama C1 y torre A5, postergando la captura del peón en la casilla A4. De esta forma, las negras controlan el avance peón H5. Además, el peón en la casilla A4 está condenado a ser capturado, ya que las blancas no tienen suficientes recursos para defenderlo. Leko siguió con dama H6, que acerca a la dama a la zona de peligro, torre por A4, ganando el peón H5, realizando el avance de peón temático, y torre 4 A5, controlando la quinta fila. Bien, hemos llegado al momento crítico de la partida. Como ya mencioné anteriormente, este final es más difícil de jugar con blancas que con negras. Para ser más exacto, cuando digo que es más difícil, me refiero a que las blancas tienen menos jugadas que mantienen la igualdad. Por ejemplo, si nos fijamos en la evaluación del módulo de ajedrez, podemos ver que solo hay 3 jugadas que mantienen el equilibrio. Peón H por G6, dama C1 y peón F4. Les adelanto que en la partida se jugó dama F4, un error grave que le costó la partida a Peter Leko. Antes de continuar con lo que sucedió en la partida, me gustaría detenerme para analizar estas 3 variantes. La primera variante es peón H por G6, y ahora las negras deben recapturar con el peón de la columna H. De esta forma mantienen cerrada la diagonal blanca, que si no podría usar la dama de las blancas. Tras la recaptura con peón H por G6, seguiría dama H1 poniendo presión a la torre negra en la casilla 8, torre D8 y dama E4. La posición actual estaría igualada, ya que las torres están descoordinadas y no atacan ninguna debilidad de las blancas. Además, cuantos menos peones haya en el tablero, mejores probabilidades de tablas tendrán las blancas. En el caso extremo, si eliminamos todos los peones del tablero, la posición de par de torres frente dama es de tablas teóricas. Por lo contrario, con peones en el tablero, las torres pueden intercambiarse por una dama y peón enemigo, obteniendo un final de reyes ganador. Así pues, conviene recordar el dicho ajedrecístico que dice lo siguiente: cuando estés en desventaja de material, debes intercambiar peones, pero no piezas. Bien, volvamos a la posición crítica de la partida tras torre 4 a 5. Acabamos de ver que peón H por G6 hubiese sido una buena alternativa para mantener la igualdad. La segunda opción era algo más complicada. Dama C1, con la idea de tras peón G por H5, tratando de ganar un peón, seguiría peón G5. De esta forma, la dama podría usar las casillas F6 y H6 con facilidad, limitando la actividad del rey de las negras. La partida podría continuar con torre A4 amenazando torre G4 jaque, por lo tanto peón F3. En esta variante las negras no podrían usar fácilmente la casilla F6 para sus piezas, un detalle que como veremos en la partida es esencial.
Volvamos a la posición crítica para analizar la tercera y última variante. Después de torre 4 a 5, hay una tercera opción que requiere de un cálculo más preciso. La jugada en cuestión es peón F4, lanzando la cocina por la ventana con la esperanza de que desaparezcan todos los peones del tablero. Este tipo de movimientos deben pensarse dos veces, ya que ahora el rey no tiene protección lateral. Por lo tanto, las torres negras pueden coser a jaques el rey de las blancas. Veamos cómo sigue esta última variante. Después de peón F4, torre A1 preparando jaques también desde la primera fila y peón F5, con la idea remota de jugar peón F6 creando amenazas de jaque mate en la casilla G7. No obstante, ahora vendría el contraataque de las negras, con torre A3 jaque, rey F4, torre F1 jaque, rey G5 y la precisa torre H1, clavando el peón en la casilla H5. Fíjense que la jugada peón F6 creando amenazas de mate sería contraproducente, porque abriría la quinta fila. Por lo tanto, seguiría torre A5 jaque, rey F4, torre F1 jaque y el rey no podría huir de los jaques y proteger el peón blanco al mismo tiempo. Aunque esta variante también hubiese mantenido la igualdad, hubiese sido más arriesgada. Bien, volvamos a la posición crítica por última vez. Tras torre 4 a 5, Leco jugó dama F4, que es un error grave que pierde la partida. Sobre la superficie, dama F4 parece preparar el avance peón H6 y dama F6, creando de nuevo la amenaza de jaque mate en la casilla G7. Sin embargo, esta idea va a ser refutada tácticamente. Después de dama F4, las negras jugaron peón G5, ganando un tiempo a la dama. Dama F6 y ahora viene la jugada demoledora. Peón H6. A primera vista parece que pierde un peón, pero la clave está en que si dama por H6, seguiría torre 8 a 6 ganando la dama y con ello la partida. Por lo tanto, el peón en la casilla H6 no es comestible. Este hecho implica que los peones blancos han perdido todo su dinamismo y por tanto son vulnerables al asedio de las torres negras. La partida siguió con peón F3, protegiendo el peón en la casilla G4 y la tercera fila de posibles jaques. Ahora las blancas solo pueden realizar jugadas con su dama, mientras las negras irán mejorando su control de la posición. Esta fase de la partida será un poco de tira y afloja, hasta que las negras consigan ver el plan ganador. Después de peón F3, torre 5 a 6, dama C3, torre A4, dama C6 atacando ambas torres, torre 8 a 6, dama E8 jaque, rey G7 y dama B5. El principal problema de las negras es que la gran diagonal negra es débil y la dama blanca puede aprovecharla para asediar el rey. El enfrentamiento siguió con torre 4 a 5, dama B4, torre D5 cambiando de columna, dama B3 y torre A D6. Las torres se van acercando al lado del tablero donde va a ocurrir la acción, el flanco del rey. Además, desde la columna D, las torres pueden cubrir los jaques en la gran diagonal negra. El encuentro continuó con dama C4, torre D3, rey F2, torre A3 preparando jaques laterales, dama C5, torre A2 jaque y rey G3. A continuación viene la jugada clave de toda esta maniobra. ¿Qué jugada harían para erradicar los molestos jaques en la diagonal negra y a la vez empezar el asedio contra el peón débil de las blancas? La jugada en cuestión es torre F6. Este movimiento es excelente, ya que no solo protege el rey por completo, sino que ataca el peón débil en la casilla F3. Fíjense que las blancas no tienen ningún jaque disponible. Por lo tanto, si el bando con la dama no puede crear contrajuego, significa que el final pinta muy mal para las blancas. Esta posición vale la pena retenerla en la memoria, ya que es esencial para ganar los finales de torres frente a dama. Veamos cómo el campeón mundial Vladimir Kramnik remató la partida. Tras torre F6, la partida siguió con dama B4,
torre A6, rey G2, jugada de espera, torre F4, dejando la casilla F6 libre para la segunda torre, dama B2 jaque y torre A F6. De nuevo podemos ver cómo la torre en la casilla F6 cubre la gran diagonal negra y apoya el ataque del peón débil en la casilla F3. El enfrentamiento prosiguió con dama E5 y torre por F3, ganando un peón. El siguiente paso va a consistir en intercambiar las dos torres por la dama y entrar en un final de peones ganador. Tras torre F3, dama 1, torre F1 ofreciendo el cambio de material, dama C3 rechazándolo, torre F2 jaque, rey G3 y torre F3 jaque. En esta ocasión las blancas están forzadas a cambiar su dama por las dos torres, con dama por F3, torre por F3 jaque y rey por F3. Después de rey F6, las negras tienen un final ganador, hecho que forzó el abandono de Peter Leko. Aunque la partida acabó tras rey F6, veamos un par de jugadas más para entender por qué este final de peones está ganado. Por ejemplo, tras rey E4, rey E6 manteniendo la oposición, rey F3, rey E5, rey E3 manteniendo otra vez la oposición, peón F5, peón G por F5, rey por F5 y rey F3. Las blancas no solo tienen un peón de más, sino que el peón en la casilla H5 también va a caer. La partida podría haber acabado con peón G4 jaque, rey G3, rey G5, rey G2 y rey por H5. Con dos peones pasados y conectados, el final sería totalmente ganador. En este vídeo hemos visto la parte final de una partida muy importante por el título mundial entre Vladimir Kramnik y Peter Leko. Esta partida demuestra la importancia de conocer y jugar bien los finales. Y qué mejor ejemplo que de uno de los campeones mundiales con mejor técnica de la historia. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.